Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos temas fundamentales. En primer lugar, lo que está ocurriendo en España luego del voto de investidura y en segundo lugar, el panorama electoral en América Latina. Para comenzar, vamos a hablar sobre España. Hace algunos meses ocurrieron unas elecciones municipales y de las comunidades autonómicas en las cuales la centroderecha tuvo una mayoría abrumadora. Bajo ese contexto, Pedro Sánchez convoca elecciones adelantadas. El resultado de estas elecciones fue que ninguna de las fuerzas políticas logró una mayoría absoluta. Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular y el representante de la centroderecha española, no ha logrado los votos en el voto de investidura de la semana pasada. Y lo que va a ocurrir ahora es que Pedro Sánchez tiene la oportunidad de formar un nuevo gobierno. Para esto tenemos a dos invitados muy importantes, a Juan Claudio Lechín, escritor y analista político que nos acompaña desde nuestros estudios en Magdalena. Juan Claudio, bienvenido. Buenos días. Gracias. Y desde Madrid nos acompaña nuestro invitado Eduardo Castillo. Muchas gracias. Buenos días por allá. Eduardo, me gustaría comenzar contigo. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona el sistema electoral de España y cómo se ha llegado a esta situación? Sí, bueno, en primer lugar, las elecciones en España, hay que recordar siempre que están muy condicionadas por el sistema electoral. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Cuando hablamos de elecciones en España hay que tener siempre en cuenta que se trata de una elección muy particular que a la hora de establecer el sistema electoral se intentó muchísimo dos cosas. En primer lugar, garantizar la estabilidad del sistema y en segundo lugar, darle una representación quizás acentuada a las provincias y sobre todo a las provincias donde hubiesen movimientos con temas autonomistas e incluso independentistas. Cataluña, País Vasco, son provincias que tienen como un peso muy importante dentro del juego político en España desde hace mucho tiempo. Y esto tiene que ver con que en España existen 50 provincias y dos ciudades autonómicas, que son Ceuta y Melilla, que se encuentran en África. A la hora de elegir los diputados, el sistema electoral funciona teniendo 52 elecciones distintas, todas bajo el mismo método, pero en la que la unidad, la circunscripción no es nacional, sino que es provincial. Provincial y en el caso de las ciudades autonómicas, de las ciudades. Entonces, en este caso, a la hora de repartir los escaños, no es una representación proporcional per se, sino que tiene mucho que ver también con la concentración de votos que puedan tener algunos partidos regionalistas y locales que les permite acceder a un escaño. Es decir, el sistema electoral en concreto favorece a dos grandes grupos. A los partidos nacionales, que sean primero o segundo en el país, obtienen muchísima representación, muy distante de las mayorías absolutas que podían darse anteriormente, pero bastante más que la que tienen otros partidos, y los partidos que están muy concentrados, partidos regionalistas, autonomistas e independentistas, cuyo voto se concentra exclusivamente en algunas provincias. Para muestra un botón, con 1 millón de votos, algunos partidos no obtienen un escaño, mientras que en País Vasco, por ejemplo, con menos de 1 millón de votos, con alrededor de 700.000, 800.000 votos, un partido puede obtener 7 escaños. Entonces esto vamos a hablar de una cierta desigualdad a la hora del coste de votos para cada partido. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta situación? Básicamente las elecciones tocaban. Lo que no tocaba era que se hicieran en este plazo tan atropellado en el que se planteó. Es decir, las elecciones correspondían al invierno o finales de otoño de este año. Sin embargo, como bien introdujeron en la discusión, hubo unas elecciones autonómicas que se celebraron en la fecha que correspondía, y ante ese panorama de devastación electoral, de devastación de poder territorial, hablemos de que el Partido Socialista ha perdido una grandísima cantidad de escaños, de puestos, de diputaciones, de gobiernos autonómicos y locales, que llevó a uno de los escenarios que seguramente tenía previsto el gobierno nacional, o sea, el gobierno de Pedro Sánchez, que fue adelantar las elecciones. Adelantar las elecciones para prevenir un mayor riesgo de descomposición del poder político que tenía. Claro. Entonces, en ese caso, arriesgó y podemos decir que hasta cierto punto ganó.
Hay que dejar en claro que las elecciones las pierden, pero al ser una monarquía parlamentaria, el poder reside realmente en las Cortes Generales del Estado y el presidente lo coloca el Parlamento. No se vota directamente. Tú depositas una lista de diputados de cada partido y ya con eso votas. No votas directamente a la persona. Entonces pudieras decir que es una elección de segundo grado en ese sentido. Claro. Ahí tengo una pregunta para Juan Claudio. Digamos, lo que se esperaba era una mayoría de la derecha, tal vez no una mayoría absoluta de un solo partido, pero que en una coalición de derecha se logre formar un gobierno. Juan Claudio, ¿cómo evalúas el desempeño del Partido Popular y de Vox en esta campaña? Bueno, han crecido, han ganado las elecciones, el Partido Popular ha ganado las elecciones. No ha ganado con el margen que hubiera querido, ni con esa fórmula que señala Castillo, que es una fórmula muy particular, que es como una fórmula de rompecabezas que privilegia a las autonomías y que privilegia a los sectores autonómicos, ¿verdad? Él bien dice que en un caso un diputado se obtiene con 700.000 votos y en otro caso se obtienen muchos diputados por 100.000. La derecha ha recuperado espacio, pero la izquierda sigue siendo muy fuerte en España, a pesar de todos los desastres que Sánchez ha realizado en su gobierno, el debilitamiento del Estado español. Al final no le ha dado los votos del Partido Popular y los de Vox, no le ha dado para su investidura y por el mecanismo electoral español ahora pasa Sánchez a lidiar con eso. Si los extremistas catalanes le dan su voto a Sánchez, será presidente. Pero los extremistas catalanes ponen como condición, ponen una serie de condiciones preliminares. Siempre hay que ver en los extremistas que las condiciones que pongan hoy son el principio de las muchas condiciones que van a poner en el futuro. Las condiciones que ponen hoy es amnistía para todos los que fueron condenados como golpistas en Cataluña años atrás y un referéndum para la independencia de Cataluña. Obviamente, siempre en estas negociaciones se pone un máximo y un mínimo. Yo supongo que con la amnistía va a negociar Puigdemont, que es el jefe de Junts per Catalunya, es uno de los grupos radicales que está exilado, van a aceptar, pensando siempre que con el regreso de su liderazgo a España van a poder movilizar aún más la radicalidad de esa región. Por su parte, Sánchez, al parecer, y contraviniendo en un debate candente sobre la interpretación de la Constitución, si se le puede dar esa amnistía, si no se le puede dar, si esa amnistía aplica para aquellos que han atentado contra la democracia y el Estado español, hay la posibilidad de que Sánchez acepte las condiciones bases de los radicales catalanes y logre el poder. Porque Sánchez es un hombre absolutamente de poder. Es un tipo que ha demostrado en su carrera política que no le interesa nada sino el poder. Menos el poder, todo es ilusión en el concepto de Pedro Sánchez. Perfecto. Sí, Eduardo, yo tengo acá una pregunta porque entiendo que las últimas encuestas que le hicieron a los votantes del Partido Socialista Obrero Español, que representa a Pedro Sánchez, alrededor del 50% decía que no estaba de acuerdo con la posibilidad de que se le dé un voto para independizarse a ciertas regiones de España. ¿Tú crees que en esta situación compleja en la que está entonces la estrategia de Pedro Sánchez de adelantar elecciones, de tal vez hacerlas mientras todo el mundo está de vacaciones, ha tenido éxito? Yo creo que sí podemos decir que ha tenido éxito la estrategia. Y ha tenido éxito básicamente porque él está más cerca de gobernar que su rival. Y en concreto, sí, efectivamente la amnistía es un tema impopular. Muchos electores, precisamente los electores socialistas que no pertenecen o que no viven en las comunidades catalana, vasca y todas las que tienen un sentimiento independentista,
tienden a un mayor rechazo. Sin embargo, por poner un caso, si no me equivoco, hace un par de días, Felipe González, expresidente, que ha sido uno de los más acérrimos críticos de Pedro Sánchez durante estos años, ha declarado que votó a Pedro Sánchez a pesar de las críticas que hacía. Entonces, yo a veces llego a la conclusión, con el elector socialista en particular, yo creo que en España es una costumbre ya de atrincheramiento político que quizás se puede remontar hace muchas décadas, pero sobre todo cuando hablamos del elector socialista, puede estar sumamente descontento, pero difícilmente se baja del barco. Hablo de los que están ahora mismo votando al Partido Socialista. No me refiero a los electores socialistas que efectivamente hace algunos años se desmovilizaron de cara a las elecciones, por ejemplo, de 2011, que dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy, o las del 2000, cuando dieron la mayoría absoluta a José María Aznar. En este caso no votaron por los centroderecha o la derecha política española, sino que simplemente no fueron a participar. Entonces, claro, ha sido un éxito porque efectivamente Sánchez necesita por lo menos la abstención del grupo de Junts per Catalunya. ¿Y por qué solo la abstención? Porque ayer el equipo de Coalición Canaria, que tiene un escaño en el Congreso, es un partido autonomista canario, declaró que estaban dispuestos y abiertos a darle el apoyo a Pedro Sánchez siempre que se respetaran los intereses de las Islas Canarias. Entonces, esto dejaría una aritmética muy, muy compleja en la que una abstención pudiera bastar para colocar al presidente de España. Ahora bien, si Sánchez está más cerca de gobernar, muchísimo más cerca de gobernar hoy que hace unas semanas y muchísimo más cerca que cuando se celebraron las elecciones autonómicas, no es menos cierto que el gobierno que surja de este tipo de acuerdos va a ser pero tan endeble y tan vulnerable a las exigencias de todos los demás actores que va a ser muy difícil que él no tenga que verse obligado a adelantar nuevamente las elecciones, a disolver las Cortes y convocarlas dentro de un año, quizá dos. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida que hay más actores indispensables para poder garantizar el gobierno, el poder de veto de esos actores se incrementa. Y cuando tienes una coalición de gobierno que es aún más Frankenstein que la anterior, Frankenstein, el apodo que se le daba por la colcha de retazos que se armó entre ellos, es mucho más compleja porque anteriormente al Partido Socialista no le hicieron falta tantos actores y tantos síes de tantas distintas fuerzas políticas, mucho menos cuando estas fuerzas están exigiendo cosas que son irrenunciables para el Estado español, como la soberanía nacional o la integridad del territorio nacional. Si ya en España tenemos un problema de igualdad entre los ciudadanos de las distintas provincias, este movimiento independentista radicalizado que hemos presenciado en los últimos años no traería nada bueno, y esto ahuyentaría a cierto votante del PSOE. Pero hay un porcentaje importantísimo, y esto es algo que se suele menospreciar, de electores del Partido Socialista que a pesar de todo esto estarían dispuestos a seguir votando por el Partido Socialista. Después de todo el gobierno que hemos tenido, después de todos los problemas que hemos enfrentado, después de toda la crisis que ha habido, después de las mentiras con datos, con el engaño con el empleo, con el estancamiento económico que es impresionante, aunque la gente a veces percibe una especie de, no sé si es que es una burbuja de percepción, pero bueno, a pesar de todo esto, Pedro Sánchez obtuvo 121 escaños, habiendo obtenido en lo anterior 120. Sí, esa es una pregunta que me gustaría igual seguir abordando en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y continuamos con Juan Claudio y Eduardo. Bienvenidos de vuelta.
Estábamos hablando en el bloque anterior un poco sobre lo que está ocurriendo en España y, digamos, la posibilidad de que Pedro Sánchez llegue a un acuerdo con grupos independentistas. Juan Claudio, ¿qué tan cerca crees que estemos de una situación en la cual se lleguen a referéndums para la independencia de lugares como Cataluña, por ejemplo? Bueno, eso depende del voto de las Cortes, ¿no? Ya lo intentaron por su lado hacerlo el 2018, si no me equivoco. Y bueno, tuvo un gran efecto, pero pienso que esta destrucción a la que va encaminada sistemáticamente de España, de la integridad nacional de España, no se va a detener. Y ya entrar en negociaciones con Puigdemont de parte de Pedro Sánchez, ya la sola visita de gente del Partido Socialista a Puigdemont en el exilio, es una señal catastrófica para el Estado español, porque estás diciendo que posiblemente estás dispuesto a negociar la integridad nacional. Eso es fácticamente una traición a la patria. Es correcto lo que dice Eduardo, el Partido Socialista tiene un voto duro y es un voto ideológico. No nos olvidemos que la izquierda trabaja sobre percepciones e ideales. Es muy fuerte en la izquierda sacar del ser humano la percepción y el ideal, ¿no? En cambio, la derecha trabaja sobre acciones concretas, sobre trabajo, empleo, seguridad, sobre cosas palpables, prosperidad, data económica, crecimiento. Eso a la izquierda le importa menos. Por eso es que yo creo que a Sánchez no le preocupa que tenga una gran oposición o que haga un Frankenstein de muchos más partidos políticos que antes, porque en el fondo Sánchez demuestra ser un comunista en su valoración de la política. Con ello digo, cuando digo comunista, digo un hiperpragmático, o sea que no le importa ni el bienestar ni la vida de nadie, sino el poder, mantener el poder. Con su habilidad pienso que va a querer neutralizar y al final, ante el peligro, va a querer volver a llamar al Partido Popular, al gobierno, para que lo salve, o si no, que se radicalice España. Ustedes saben que en épocas de radicalidad, todos sabemos que en épocas de radicalidad, la izquierda, con todos los dislates y los desastres que hace, logra mantenerse a flote porque su narrativa es potente. Entonces, para la izquierda, la crisis política es como pez en el agua. Perfecto. Yo a mí me ha quedado una duda que he visto que ha generado bastante controversia en los últimos días luego de que Núñez Feijóo perdiera, digamos, el voto de investidura y le toque un poco el turno de repente a Pedro Sánchez. Desde la derecha se ha criticado bastante al rey por haberle dado el pase a Pedro Sánchez para el voto. Eduardo, me queda la duda, ¿podía el rey negarse y convocar a nuevas elecciones? El rey podía negarse solo en el caso de que tras la conversación con las organizaciones políticas y la presidenta del Congreso, que recordemos que Francina Armengol, que es del Partido Socialista, un gravísimo error que se cometió también en esa votación, pero bueno, esa es otra historia. En ese caso, el rey podía afirmar, mira, no hay ningún partido que pueda conseguir la mayoría. O sea, lo que pasa es que, claro, a muchas personas les indigna, y yo lo entiendo, lo que pasa es que la aritmética parlamentaria es así. O sea, los sistemas parlamentarios se gobiernan por mociones de confianza, por llamarlo de alguna manera, aunque aquí eso tiene otra connotación. Una moción de confianza es que tienes la confianza de la Cámara para poder ejercer el poder, sin importar quién te vote, sin importar, incluso en España sería legal tener un presidente que no sea parlamentario, que no esté en el Parlamento siempre que consiga los apoyos de los escaños. O sea, puedes tener un presidente por el cual ni siquiera estaba en una lista electoral. Entonces, ¿cuál es el tema? Que claro, el rey, por obligación constitucional, tiene que hacer unas conversaciones con los dirigentes o con los representantes de las fuerzas políticas que tienen presencia en el Parlamento y a ellos preguntar si había la posibilidad de formar un gobierno. Si no, habría la necesidad de convocar unas nuevas elecciones. Pero como probablemente haya recibido
la respuesta positiva no solo de Pedro Sánchez, sino de la presidenta del Parlamento, que es el mismo partido, pero también de las fuerzas políticas de la izquierda y los independentistas, muy probablemente él haya dicho, mira, mi deber es dar la potestad al segundo partido y que éste pueda formar gobierno. De no ser así, nosotros estaríamos hasta el 27 de noviembre, si no me equivoco es la fecha. Si el 27 de noviembre no se ha votado el gobierno y no se ha constituido un nuevo gobierno, automáticamente se tienen que convocar elecciones de nuevo. Esa es la fecha límite que hay. Claro, o sea que tenemos alrededor de un par de meses para ver si es que se logra formar un gobierno en España. Juan Claudio, ¿crees que a pesar de haber, digamos, ganado las elecciones municipales, autonómicas y formalmente tal vez haber ganado las elecciones para el gobierno, podemos hablar de una derrota de la derecha española? No. Yo no diría la palabra derrota. Si podríamos dividir la palabra derrota sería interesante, porque no ha sido una derrota flagrante en las urnas, más bien ha sido un triunfo. Pero quisiera retomar un poquito lo del rey. Es correcto que mecánicamente, por la ley constitucional, el rey tenía que darle la posibilidad de investidura a Sánchez. Era la rutina. Y este rey ha seguido la rutina mecánica. Pero si uno mira España, España está encaminada al precipicio. Es como esas películas donde, ¿no?, los caballos salvajes están yendo al precipicio con la carroza. Y claro, algo puede pasar, puede aparecer un héroe, un jovencito, ¿no?, que rescate la carroza a último momento, cuando faltan milímetros para desplomarse con la joven ahí adentro. Pero un estratega no debería haber corrido el riesgo durísimo de no darle la investidura, de no darle la posibilidad de la investidura, que es ejercer la gran potestad que tiene el rey, después de conversar con todas las partes, decir no hay bases, porque está viendo que está desmoronándose una estructura nacional. No tiene, creo yo personalmente creo que este joven rey no tiene la grandeza del padre, que corrió todos los riesgos para hacer la democracia en España teniendo él el poder. En el mundo, todo el mundo busca el poder, todos los caudillos mesiánicos, todos los caudillos políticos quieren el poder desesperadamente y son capaces de hacer de todo para llegar al poder. El rey Juan Carlos, el viejo, que tenía todo el poder, conspiró con el Partido Comunista y gente de su propio partido franquista para construir una democracia. O sea, él conspira contra su propio poder para darle el poder al pueblo. Entonces, ese es un salto de audacia en función de la patria, que en este caso el rey no lo ha hecho. Ha seguido un mecanismo constitucional obvio, digamos, una mecánica, para salvarse de cualquier crítica o de cualquier culpabilidad, ¿verdad? Perfecto. Y ya para terminar este tema, Eduardo, tengo una última pregunta para ti. ¿Tú crees que si no se llegan a los votos y Pedro Sánchez no consigue ser gobierno nuevamente, muy concreto, ¿saldrán nuevas figuras o tendremos una nueva elección entre Núñez Feijóo y Sánchez? No, yo creo que iríamos a una elección con las mismas figuras. Es decir, sería muy arriesgado salvo que surgiera la estrella final de Isabel Díaz Ayuso, quizá, sería muy arriesgado. El Partido Popular es un partido que en sus formas, en sus actitudes y en sus cálculos suele ser muy conservador en cuanto a la medición de los tiempos, del riesgo que se toma. Entonces yo veo muy difícil que de aquí a la convocatoria de nuevas elecciones, en el hipotético de que Sánchez no consiga la candidatura, la presidencia de gobierno, yo veo muy difícil que haya un recambio de figuras. Sinceramente lo veo muy difícil, quizás implicaría más unas y otras figuras en la campaña, pero no lo veo en ese caso. Y en el caso del Partido Socialista, menos aún. Menos aún, dado que Sánchez ha estado vendiendo sistemáticamente esta elección como una victoria, cuando ha sido una derrota, como bien apuntaron. Él lo ha vendido como una victoria y además la mayoría de la población que votó a alguno de los partidos de ese bando, de ese bloque, por llamarlo de alguna manera, considera que fue una victoria. Considera que fue una victoria a pesar de que el Partido Popular ganó en votos, ganó en escaños, ganó en crecimiento de votos y de escaños.
Entonces, y a pesar de que, por ejemplo, cuando se contrastan los bloques, realmente los que desbalancean la cuestión son los independentistas, que lo miden todo en clave territorial, no Claro. porque se identifiquen a la izquierda o a la derecha. Bueno, se nos ha Pero acabado lamentablemente el tiempo para este bloque. Muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. realmente... Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta para hablar de la situación electoral en América Latina. Como ya pueden saber, se vienen elecciones en Argentina, en Ecuador, en Guatemala, en México, tal vez un poco más lejanas, pero también en Bolivia. Para eso hemos invitado a 3 personas. Nos acompaña todavía Juan Claudio Lechín desde nuestros estudios en Magdalena. También tenemos a Gabriela Calderón, investigadora del Cato Institute, que nos acompaña desde Ecuador. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Y también tenemos a Eloy Vera desde Argentina. Eloy, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos. Bueno, Gabriela, me gustaría comenzar contigo. ¿Nos puedes contar, poner tal vez un poco en contexto, cuál es el panorama electoral que tenemos en América Latina? Sí, realmente podría empezar hablando sobre lo que conozco más de cerca, que es lo que sucede en mi país. El presidente Guillermo Lasso declaró la muerte cruzada, que es un mecanismo constitucional mediante el cual se disuelve el Congreso y se convocan a elecciones anticipadas. Son elecciones atípicas porque están fuera del calendario normal, pero es parte de un proceso contemplado en la Constitución, y el gobierno que se elegirá en las urnas en apenas 10 días, o sea, el 15 de octubre, estará ahí por 18 meses. Entonces, es una campaña que ha tenido, digamos, poco ruido, ha sido como express porque todos los periodos han sido acortados por el calendario electoral anormal, pero digamos, en las últimas encuestas que se han publicado se contempla que tiene más opción de ganar Daniel Noboa del partido ADN frente a la candidata Luisa González del Partido de la Revolución Ciudadana, que es el partido fundado por Rafael Correa, el expresidente, y bueno, pues sería un retorno pues a ese tipo de gobierno que fue, digamos, una especie de democracia autoritaria, porque, digamos, se hacían elecciones, pero se eliminaban todas las divisiones de poderes. Y ese es el contexto en Ecuador. En Argentina me parece que tienen una realidad económica muy distinta por el tema de que están a las puertas de una hiperinflación con más de 120% de inflación anual, y eso pues le pone un tinte más fatídico a esa contienda electoral, y con la sorpresa de que ahora es una carrera entre 3 y no solo entre el tradicional partido de oposición y el candidato peronista. Digamos, voy a darle paso a las otras personas de mi panel porque la verdad tengo poco conocimiento de lo que sucede en Venezuela con este proceso de las nuevas primarias. Perfecto. Vayamos tal vez al tema de Argentina. Eloy, si nos puedes contar qué es lo que está pasando en las elecciones, porque parece que a todos les ha sorprendido, como dice Gabriela, tal vez que sea una elección entre 3 y no entre los 2 partidos tradicionales. Sí. Efectivamente. Como las encuestas venían prediciendo, pero igual todo el mundo se sorprendió, tuvimos un escenario de elección de tercios en el cual las 2 propuestas tradicionales, que son, por un lado, el peronismo, que ahora se llama Unión por la Patria, que son los partidos de izquierda y más afiliados con el populismo, y por otro lado, los partidos que representan más una centro-derecha más democrática tradicional, que es Juntos por el Cambio. Por muchas razones, la sociedad se ha desencantado de ellos. Hubo un gran porcentaje de abstención, que es algo que podemos ver en todas las elecciones en Latinoamérica en este periodo. En Argentina, de hecho, fue una de las elecciones con más baja participación de su historia, solo 69%. Y dentro de los que sí participaron, el ganador, es decir, no solo un tercio, sino el tercio más grande, fue a una propuesta nueva que es La Libertad Avanza, el partido del libertario Javier Milei, que está aliado con un montón de otros sectores, pero que se embandera básicamente detrás de esta figura que es la más notoria, la más carismática, y que hay chances serias de que pueda ganar las elecciones. Lo cual creo que es indicativo de algo que está pasando en todas las elecciones latinoamericanas hasta ahora, que es el desencanto con la política tradicional por un lado,
la fragmentación, ya sea por la gente que no va a votar o porque entre las elecciones que sí se votan, las diferencias son chicas, no hay como un ganador muy claro. Nosotros probablemente en Argentina no tendremos un ganador hasta que tengamos una segunda vuelta electoral, lo cual va a implicar incertidumbre prácticamente hasta fin de año, y que incluso ganando Milei o alguna de las otras opciones, porque el voto se dividió tanto en las anteriores rondas electorales, el que gane prácticamente no tendría apoyo electoral. En Argentina Milei no tiene gobernadores, no tendría ni un tercio de las 2 cámaras del Congreso. El peronismo, que venía siendo el partido natural de gobierno del país, tendría solamente 6 gobernadores y también menos de un tercio de las cámaras. Lo mismo con Juntos por el Cambio. Y lo mismo podemos ver en casi todas las elecciones latinoamericanas, me parece, que es una descomposición institucional del tejido de confianza entre la sociedad civil y la política, y que ningún partido, ninguna figura concentra suficiente poder o suficiente apoyo como para realmente decir que va a tener gobernabilidad por más que gane. Muchas gracias. Juan Claudio, una pregunta. ¿Por qué crees que el discurso del dúo Javier Milei y Victoria Villarruel está teniendo tanto éxito? Y también, por otro lado, ¿por qué crees que el peronismo, a pesar de los resultados económicos que ha tenido en Argentina, sigue teniendo tanta fuerza? Sí, comenzando por el peronismo, creo que nosotros, los hispanoamericanos, y lo vemos en España y lo podemos extender hacia América Latina, los hispanoamericanos, quizá por un inconsciente colectivo religioso, con eso no le estoy echando la culpa a la religión, sino al inconsciente colectivo, tenemos una propensión a fascinarnos con el ideal más que por la realidad. Entonces, tantas veces hemos dicho el Che Guevara murió por sus ideales, como si eso tuviera alguna relevancia. No hizo ni una toma de agua potable en ningún pueblo, ninguna posta médica, pero murió por sus ideales. Entonces eso se aprecia y suena de una manera muy potente que neutraliza los corazones o encanta los corazones. Entonces el peronismo tiene desde siempre esa condición populista, esa vinculación desde su origen al fascismo, que es una forma de socialismo tan cercano con otros medios al comunismo, son más o menos el mismo esquema con distintas tácticas que busca el poder absoluto, partido único, comerle la cabeza a las sociedades, dominarlas completamente. Entonces, en la Argentina, como en el resto de América Latina, el ideal que el peronismo promueve tiene mucho espacio. Eso por un lado. Y el segundo hecho es que bajo el mismo modelo que Evo Morales, que Chávez y que todos los demás, razón por la que creo que hay un modelo continental, han creado una cantidad inmensa de puestos de trabajo en el gobierno y han dado una serie de beneficios a los jóvenes, a los pobres, a las madres, creando toda una capa que no trabaja y que recibe bonos del gobierno. Entonces, esa conjunción entre ideal y ocio que te lo paga el Estado con plata del contribuyente que trabaja es lo que genera ese apoyo, a pesar del desastre que ha hecho el justicialismo en la Argentina, genera ese apoyo clave, ¿no? Y por otro lado, la ola de Milei es primero producto del agotamiento del populismo peronista. O sea, una vez agotado ese populismo peronista, viene este nuevo discurso vibrante que señala un futuro con mucha claridad. La gran ventaja de Milei es que dice con mucha claridad sus categorías ideológicas y con mucha sencillez, con lo cual seduce a través del liberalismo a una opinión pública que no está letrada, que no es estudiosa de las categorías ideológicas. Entonces, me parece que el acierto de Milei es haber sido diáfano y sobre todo contundente, que es algo que en general la derecha no hace, ¿no? La derecha es más calmada, menos vibrante, menos apasionada. Muchas gracias. Podríamos tal vez ir a una siguiente próxima elección, que es la de Venezuela.
Eloy, ¿tú crees que tal vez podría María Corina Machado lograr lo que parece imposible y que haya un nuevo gobierno en Venezuela? En este momento yo lo veo muy poco probable, primero que nada por la razón más obvia. María Corina está proscripta por la dictadura de Nicolás Maduro, y además en los últimos años hemos comprobado que la oposición venezolana ha perdido el poco poder institucional que tenía. Los países que lo reconocen, entre los que importan sobre todo que son de la región, son menos por las victorias que ha tenido algunos gobiernos de izquierda en la región. Por ejemplo, el gobierno de Argentina en su momento reconocía como presidente legítimo a Juan Guaidó, luego ganó el peronismo en 2019 y dejó de reconocerlo. Eso ha pasado con otra serie de gobiernos, ahora por ejemplo Lula en Brasil, y de hecho ahora mismo el mandato que tenía Juan Guaidó como presidente constitucional se terminó. Ya no hay un presidente hay un presidente de la oposición de la Asamblea Legislativa, pero no hay un presidente que proclamen como el jefe de Estado de la República Venezolana. Y en general la oposición está más dividida que siempre. Su predisposición a pactar con el gobierno nunca ha sido más grande. Tienen hasta un par de gobernadores que consiguieron en las últimas elecciones que armaron en Venezuela. Yo no lo veo demasiado probable porque, francamente, los chavistas son muy pocos, pero son gente muy disciplinada, tienen cautivo al país y saben que si logra la oposición poner a un candidato como es María Corina Machado, que realmente convoque a las grandes multitudes a que vote, se caería la última capa de supuesta legitimidad democrática que tienen. Claro. Y eso es algo que no va a permitirles. Resulta más fácil organizar un fraude, digamos, sigiloso, que es esto, prohibir candidatos, hacer cosas antes de que sean las elecciones, que un fraude más escandaloso que simplemente robarse las elecciones el mismo día que son. Y Así frente a una situación en la cual, digamos que creemos en un movimiento regional de izquierda, o existe un movimiento regional de izquierda, y por otro lado vemos el debilitamiento de figuras como Nicolás Maduro. Gabriela, mi pregunta sería, ¿quién asume el rol de, digamos, coordinador de los poderes de izquierda en la región? Ya no es Cuba, ya no es Venezuela, ¿podríamos hablar tal vez del gobierno de México o de Bolivia con Evo Morales? Bueno, en América Latina parece haber un péndulo entre, digamos, estos experimentos radicales y luego una reacción hacia una especie de gradualismo. Esa ha sido, yo creo, la historia en muchos países alrededor de la región durante los últimos 20 años. Lo que es un gusto escuchar nuevamente, hace tanto tiempo que no lo veía a Juan Claudio, y digamos, es muy claro lo que él dice, esta mezcla entre, digamos, buscar una especie de salvador y soluciones mágicas. No sé por qué América Latina es tan conocida en la literatura por el realismo mágico, cuando realmente solo la parte mágica me suena como parte más de nuestra cultura. Y en el caso de países como Argentina, donde se ve para los que lo vemos desde afuera, el tema de su recurrente decisión por, digamos, defender el peso, la moneda nacional, y cuántas veces ha colapsado solamente en las últimas 4 décadas, es realmente un ejercicio en una fe empedernida en soluciones mágicas, porque de lo que se trata es, digamos, solo tomando el caso de Argentina, de tener esta fe que es casi una definición de locura, en que siempre que se gaste más allá de los medios disponibles, de alguna manera todo va a estar bien y no va a pasar nada y se van a poder evitar los ajustes. Y lo que termina pasando es que sí hay consecuencias de gastar más de lo que alcanza, y esas consecuencias pues llevan a desilusiones, una desilusión tremenda que lleva a la población, al electorado en muchos casos, a desencantarse del sistema de partidos políticos, de la democracia liberal en sí, y elegir opciones más radicales, que es lo que está sucediendo no solo en el caso de lo que tú mencionas, como Venezuela o México, sino en el caso como por ejemplo de El Salvador, donde se ha elegido frente al miedo por otra amenaza que también la comparten muchos países alrededor de la región, que es la amenaza de la seguridad por organizaciones internacionales del crimen. Frente al miedo, muchas personas están dispuestas pues, a sacrificar libertades fundamentales.
y luego en ese tipo de situaciones estás en un callejón sin salida, porque siempre se habla, por ejemplo, hace poco sale la película de 1985 sobre la dictadura militar en Argentina, Claro. pero se habla de los excesos de esa dictadura, pero también cómo se llegó a eso, qué pasó antes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en América Latina hay un gran problema de seguridad actualmente y eso creo que es la principal amenaza hoy en día, no así tal vez hace 20 años, pero hoy en día a la democracia liberal en la región. Claro, es sin duda Antes más que una estos gobiernos situación de izquierda, que diría creo yo. que nos preocupa a todos. Los invito a acompañarme en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos hablando de la situación electoral en América Latina. Juan Claudio, me gustaría preguntarte un poco más sobre el tema de Venezuela, si podemos ahondar. Venezuela es un país clave para la región. ¿Qué crees que significa la permanencia del chavismo y ves, digamos, en el panorama cercano alguna posibilidad de cambio? Saludos a Gabriela, que no he tenido la gentileza de saludarla. Venezuela es un país tomado por Cuba. Cuando estudiamos Cuba con rigor y seriedad, Cuba desde 1959 hasta hoy, 60 años, 60 y más de años, se ha convertido a través del tiempo en una unidad transnacional político-militar y de inteligencia. Nadie más en la región, y yo me atrevería a decir, salvo potencias mundiales, pero países secundarios, tiene la capacidad de Cuba, tanto de acometer con mercenarios en Rusia, con soldados en Angola, como con espionaje, infiltración de inteligencia y asesoramiento político en distintos países. Para mí, en base a lo que conozco y he estudiado, Venezuela es un país que está controlado por Cuba, como Bolivia, que se la ve como menos radical, ¿no? Dicho esto, los cubanos saben que tienen que poner una serie de tamices, porque conocen bien las operaciones políticas, para impedir las elecciones tal como están planteadas en Venezuela. Tienen un dilema muy difícil y es que María Corina está arrasando. María Corina es un fenómeno increíble. Y en ese proceso de arrasamiento, está arrasando en términos electorales, está arrasando en términos de convocar a la gente. En un pueblito pequeñísimo, tú ves que de pronto hay miles de personas, todo el pueblo está ahí apoyando a María Corina. De tal manera que si dejan que María Corina entre a la lid de la oposición, va a ganar de lejos. Y si entra en la lid nacional, va a ganar de lejos. De tal manera que el fraude va a ser muy grosero y va a generar una situación de crisis muy grande. O sea, ya lo podemos anticipar. Lo que tenemos que preocuparnos es qué van a hacer inteligencia cubana usando las estructuras de Venezuela para frenar, para divertir, para modificar, para esconder, para desviar la candidatura de María Corina Machado. No veo que ese curso siga el camino natural y desemboque en unas elecciones limpias donde Maduro esté dispuesto a algo. Yo creo que ese camino hoy, más que el año pasado, se convierte en un enigma para las fuerzas de inteligencia y para las fuerzas políticas nacionales e internacionales, a ver cómo frenan ese fenómeno bárbaro, enorme, que convoca a toda Venezuela, que es Machado. Muchas gracias. Eso en cuanto, sí. No, continúe, por favor. No, está bien, está bien. Ok, Gabriela, una pregunta. Digamos, tú hablaste un poco de un péndulo que va entre la derecha y la izquierda. ¿Crees que ya nos estamos acercando a ese momento en el que nos estamos alejando de los gobiernos de izquierda y vamos a regresar a un momento en el que varios gobiernos de la región se sitúen un poco más a la derecha? Bueno, izquierda y derecha me parece que es una clasificación anacrónica, por eso nos encontramos a una prensa un tanto perpleja frente a ciertas figuras nuevas.
Más bien lo que veo es que va a haber, me parece que hay algunos vientos de cambio. Por ejemplo, en Ecuador, las últimas encuestas publicadas ayer, al menos he visto dos, son las últimas encuestas legales permitidas. El candidato Daniel Noboa, que es una figura totalmente nueva en el panorama político, al menos como candidato presidencial, y solo tiene experiencia como asambleísta un periodo, se perfila como el más probable ganador, con una diferencia de entre 7 y 8 puntos porcentuales. Eso es una gran ventaja, una ventaja que en países incluso con instituciones débiles es muy difícil realizar un fraude con esa ventaja. En el caso de Argentina, pues luce como que Javier Milei tal vez no gana en primera vuelta, pero es casi seguro que entra a una segunda vuelta, y según distintos escenarios, pues parece que le podría ganar al candidato peronista o al candidato de Juntos por el Cambio. O sea, eso indican hasta ahora las encuestas, pero eso es muy volátil en nuestra región. Entonces, si tenemos por ejemplo, una derrota del correísmo en Ecuador, una probable victoria de Milei en Argentina y una sorprendente victoria de María Corina en las primarias. No tanto sorprendente porque ya se sabe que ella viene a ser, digamos, la candidata más popular en esa contienda, pero que sea una presencia abrumadora de ciudadanos venezolanos participando en ese proceso extraoficial. La combinación de esos tres resultados puede ser impactante, puede ser algo contundente, que debilita no tanto a la izquierda, sino los movimientos que están en contra de la democracia liberal, porque de lo que se trata en el caso de fuerzas políticas como el peronismo, como el correísmo o digamos el chavismo en Venezuela, es que y este es el temor, que incluso si no estás totalmente de acuerdo con la oposición, lo que sucede con ellos es que una vez que llegan al poder no respetan las reglas ni los periodos para permitir la alternancia en el poder, que es un principio básico de la democracia liberal. Entonces yo creo que puede haber, tal vez, en medio de todas estas noticias negativas de la región, algo positivo, porque más que un vuelco hacia la derecha, yo lo que veo es un rechazo a estos gobiernos que pretenden perennizarse en el poder. Muchas gracias. Eloy, tengo una pregunta tal vez un poco más general, que creo que de repente muchas personas se preguntan. ¿Por qué debería importarnos las posturas o las situaciones de otros países que no son los nuestros? Bueno, habría que preguntarle a Venezuela en ese caso. Una de las principales razones por las que Venezuela está como está es porque ha sido abandonado por la comunidad internacional. Los países, si no fueron indiferentes, directamente se tiraban a los brazos del chavismo y a los cantos de sirena de la revolución bolivariana. Pensaron que era una nueva izquierda para el siglo XXI, democrática, viable, razonable, etc. Y hasta que, cuando ya era obvio que era una dictadura, cuando ya hirvió el agua, el sapo ya está muerto. Y lo mismo nos está pasando al resto de los países. Argentina ahora mismo depende de gran parte del crédito internacional, porque es un país que está metido hasta el cuello en deudas, que necesita inversiones, que necesita apoyo diplomático para conseguir un montón de sus objetivos, para estabilizarse internamente, y realmente eso no puede ocurrir si el resto de los países del mundo sigue pensando que el populismo, que el peronismo sigue siendo una opción viable que no está destruyendo el país. Y en general hay una solidaridad que creo que deberíamos tener culturalmente entre todos los países latinoamericanos o hispanos en general. Creo que podemos meter a España en esto, si quieren también a Portugal, a Brasil, porque, como decía Juan Claudio, hay una red suave, digamos, ONGs, influencias culturales, intercambios artísticos, tecnologías, etcétera, pero también una red dura de espionaje, de diplomáticos, de intercambios militares, de intercambios científicos, que hacen que, como un dominó, las cosas que empiezan en un lado terminan repercutiendo en otro. Hay olas, y por eso se habla de olas de gobierno de izquierda, olas de gobierno de derecha, que inevitablemente lo que ocurre en un lugar va a pasar en otro, y en el peor de los casos puede pasar lo que nos está pasando a muchos países, que es que, sobre todo, por ejemplo, Colombia y Brasil, que es que un país al lado nuestro, como Venezuela, termine explotando y tus fronteras se llenan de refugiados. Puede pasar que estados como Bolivia o Paraguay
y le está pasando a la propia Argentina, se terminen convirtiendo en un paraíso para narcotraficantes y eso hace que crezca el crimen organizado en el resto de las naciones vecinas. Puede pasar que un caos social como el que hubo en Chile repercuta en otras regiones y termine habiendo protestas con una disolución del gobierno como la que hubo en Ecuador y otros problemas que comparte la región, la disolución de las Fuerzas Armadas, la sumisión ante potencias como Cuba, la corrupción. La política latinoamericana no está tan desconectada como uno suele pensar. Claro. Muchas gracias por eso, Eloy. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, Eloy. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Gabriela. Gracias. Y muchas gracias por tu participación, Claudio. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos de vuelta. Vamos con las conclusiones del programa. Hemos hablado sobre la situación de España, una situación bastante complicada luego de que el candidato de la centroderecha no lograra los votos y como hemos conversado con nuestros invitados, se prepara Pedro Sánchez, el actual presidente, a formar nuevamente un gobierno, tal vez a un costo electoral bastante más alto de lo esperado, ya que bastantes votantes del socialismo en España no estarían de acuerdo con un acuerdo para llegar a elecciones independentistas en regiones como Cataluña. Es una situación bastante compleja que se va a desarrollar en los próximos meses. Y por otro lado también tenemos la situación electoral de América Latina. Con nuestros invitados pudimos hablar sobre la situación en Ecuador, con elecciones que se aproximan rápidamente, una situación bastante compleja en Argentina, en la cual en lugar de haber, digamos, la tradicional derecha e izquierda, estamos hablando de una elección de A3, con el movimiento de Javier Milei y Victoria Villarruel metiéndose en probablemente lo que será la segunda vuelta. Parece que ningún partido va a lograr el 40% que necesita para ganar en primera. También hemos hablado un poco sobre la situación en Venezuela, qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones ahora que han inhabilitado a la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, que según nuestros invitados podría darse que incluso si participara, incluso aún con un fraude, no podrían evitar una victoria de la oposición y una derrota del chavismo. Hasta aquí En Contexto. Muchas gracias por acompañarnos.